Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. vida debilita
olvidarme de cumplir. Si en la historia de este mundo rojas huellas se alejen, si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Santo Espíritu de Cristo mora en este corazón, lléname de tu presencia, cólmame de bendición, cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Santo Espíritu, no puedes, aunque como no lo sé, mas si tú mis ruegos oyes, sé que puro yo seré. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Débil soy, flaqueza todo, mas me postro a tus pies, para que tu amor eterno, fuerte, puro y fiel me des. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Lávame, bendice y salva cuerpo, alma, espíritu. Ya me salvas, me consuelas, de bondad me colmas tú. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Padre, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su santa palabra, la Biblia. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, por los ángeles que nos cuidan y nos protegen. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos.
Gracias, Señor, por toda persona que escucha y recibe este mensaje. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y dentro de esta serie estamos desarrollando la miniserie titulada Cristo el Yo Soy. Hoy vamos con el tema número 15. Estamos trabajando con el Evangelio según San Mateo y lo que estamos haciendo es buscando en los Evangelios sinópticos, San Mateo, San Marcos y San Lucas, la presencia del nombre o el título de Jesús, el Hijo del Hombre. Todo esto por el versículo 28 del capítulo 8 de San Juan, donde dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El Señor Jesús nos está hablando de su título Hijo del Hombre, y el título Yo Soy. Y estamos buscando en todos los evangelios el nombre o el título Hijo del Hombre, que hemos dicho es un título apocalíptico, porque aparece en Daniel capítulo 7, versículo 13. En Mateo estamos terminando de buscar el nombre en la parte del aspecto divino. Aparece el aspecto divino y el aspecto humano. Terminaremos con el aspecto divino, donde aparece el título, e inmediatamente trabajaremos con el aspecto humano. Hijo de hombre como ser humano, hijo de hombre como un ser divino. Y luego seguiremos con Marcos y luego seguiremos con Lucas y entonces terminaremos ese recorrido para completar lo que está diciendo Juan 8:28. Dice en San Mateo capítulo 25, versículo 13 y versículo 31, dice el verso 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí aparece Hijo del Hombre en la segunda venida, no como el siervo sufriente, no como el ser humano, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 31 dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ya hemos visto que Cristo tiene su trono. Ya hemos visto que Cristo es un ser divino y que tiene trono. San Mateo capítulo 26, versículo 64, sigue hablándonos de la segunda venida. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Recuerde a Esteban cuando en Hechos capítulo 7, cuando le iban a apedrear, que dijo que veía el cielo abierto y veía a Jesús sentado a la diestra del Padre. Cristo sentado a la diestra del Padre, y cuando venga en su segunda venida, dice, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Divino, un ser divino. Inmediatamente vamos a trabajar ahora con Jesús como un ser humano. Jesús es un ser divino humano. Cristo es el Mesías, Cristo es Emmanuel, el Dios Todopoderoso, Emmanuel, Dios con nosotros, pero también es el siervo sufriente, el Cordero de Dios, el que cargó, llevó, tomó sobre sí el pecado del mundo. San Mateo capítulo 8, versículo 20 dice la Biblia, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vemos ahora a Cristo en su dimensión humana, como Hijo del Hombre. Y llama la atención que como Hijo del Hombre, Él mismo dice que de esta tierra no tiene nada. De esta tierra, es interesante porque Él es el creador de todo, pero se despojó de todo para pagar el precio del pecado.
San Mateo capítulo 11, versículo 19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Este humano Hijo de Hombre se relacionaba con la gente, se envolvía entre la gente, se mezclaba con la gente. San Mateo capítulo 12, versículo 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hijo del Hombre como un ser humano. Y ya vimos Hijo del Hombre como un ser divino. San Mateo capítulo 12, versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor Jesús murió y fue sepultado. Recuerde, el Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y por si en su mente hay algún ruido, recuerde que los días los judíos lo contaban tomando en cuenta que una parte de un día se contaba como un día entero. Así que ahí queda resuelto el problema de 3 días y 3 noches, que es una expresión idiomática. Cristo estuvo muerto una parte del primer día, el segundo día completo y una segunda y otra parte del tercer día, pero se contaba como 3 días completos. San Mateo capítulo 13, versículo 37, respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cristo vino a la tierra no para demostrar su divinidad, vino a la tierra como el Hijo del Hombre, vino a la tierra como el siervo sufriente, el siervo de Dios, vino a la tierra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino a la tierra de Dios como el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora dice aquí, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cristo nos da un ejemplo, un testimonio, como hombre, como el segundo Adán. Se somete a Dios. En la tentación, Satanás, en el monte de la tentación, Satanás le dijo, bueno, siendo que tú eres el Hijo del Hombre, pero no se enfocó en su aspecto humano, en su aspecto del sacrificio, sino que se enfocó en su aspecto de Mesías, en su aspecto apocalíptico, como el que tiene todo derecho, toda autoridad, al que le dan dominio, trono y potestad. Quiso atraparlo por ahí y el Señor Jesús no le siguió la corriente. Jesús le dejó bien en claro, yo vine como el siervo sufriente. Yo vine a dar mi vida para pagar el precio del pecado. Yo vine a establecer justicia. La paga del pecado es la muerte, sí, pues yo pago. Pago el precio del pecado y establezco la justicia. Mire usted qué interesante lo dice Dios junto con el siervo en el libro de Isaías en el primer canto. Muy importante esta palabra, la palabra justicia. Cristo pagó el precio del pecado. Cristo pagó la deuda del pecado y porque Él pagó, nosotros tenemos a través de Cristo acceso y ganamos en Cristo derecho a la salvación. Mírelo como lo dice Isaías capítulo 42, versículo 1 en adelante. Dice Dios, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y dice ahora, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Justicia. Llama la atención cómo una y otra vez la Biblia nos habla de cómo Cristo estableció la justicia. Jesús es Jehová, justicia nuestra. Jesús es
nuestra justicia. Jesús vino para aclarar e imponer la justicia. Pagó el precio del pecado, venció el pecado, venció la maldad, venció a Satanás y sus demonios, venció a los reyes y los príncipes, venció la muerte, venció al hombre, venció todo. Estableció la justicia. La justicia demanda que la paga del pecado es la muerte eterna. Cristo vino y murió la muerte eterna. Ahora, en Cristo todos somos vivificados, es decir, vueltos a la vida. Ahora, en Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo entonces es Jehová justicia nuestra. Cristo es nuestra justicia. Cristo es la solución a nuestros problemas. Cristo es el todo de nuestra vida. Porque Él vive, nosotros viviremos. Cristo es el siervo sufriente. Cristo es el niño que nació siendo divino para pagar en su propio cuerpo el pecado. Tomó un cuerpo humano, se hizo carne y sangre. Maravilloso el misterio de la redención. Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Cristo pagó con su sangre nuestra deuda, el precio de nuestro pecado. Cristo es nada más y nada menos que el que resolvió nuestros problemas de pecado delante de Dios. Es el rescatador, es el familiar, es el miembro de nuestra familia que vino a conquistar de nuevo, a pagar por el precio para rescatarnos, para liberarnos. Me gusta cómo Pedro dice esto. Dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 1, 18 en adelante, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y sigue añadiendo, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cristo es nada más y nada menos que el que nos rescata. Es el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Es nuestro hermano mayor. Es todo para nosotros. Sin Cristo la vida no tiene sentido. En Cristo somos más que vencedores, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Usted no me puede decir que usted es cristiano si no está en Cristo. Y si usted está en Cristo, entonces es imprescindible que se haya producido en usted, número 1, la regeneración. Número 2, el arrepentimiento. Número 3, la conversión. Número 4, el nuevo nacimiento. Es necesario que en usted se haya producido un cambio, una transformación. El mismo Jesús lo dijo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Esto no es cuestión de aprenderse un tema, una doctrina, un concepto, un punto teológico. No. Conocer, comprender, entender. Se necesita que se aterrice en una experiencia. Información, formación, transformación. Vaya donde Dios, preséntese donde Dios y aclare sus cosas con Dios. No es ser miembro de una iglesia. No, es ser miembro de una familia, la familia celestial. Es ser parte del equipo de Dios, pero se produce un cambio en la persona, un nuevo nacimiento.
Por eso Cristo se hizo hombre. San Mateo capítulo 17, versículos 9, 12 y 23, dice el 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Si va a resucitar de los muertos es porque va a morir. Y cuando hablamos de la muerte de Jesús, tenemos que ir a Isaías capítulo 42, Isaías capítulo 49, capítulo 50, capítulo 52 y capítulo 53, a ver el siervo sufriente, el siervo de Jehová, cómo moriría, cómo sería sacrificado, cómo daría su vida a todo el mal que le harían. No le digan nada a nadie hasta que yo resucite de los muertos. Pero ¿de dónde estaban descendiendo? Estaban descendiendo del monte de la transfiguración. Vieron a Jesús glorificado. Vieron a Moisés y Elías que están en el cielo. Y oyeron la voz de Dios que habló de una nube. Tuvieron una teofanía, una manifestación de Dios. Y Cristo le dice, no comenten nada hasta que yo resucite de los muertos. Fortalece su fe con esa visión arriba en el monte y cuando bajan le dice, tranquilos, yo tengo que cumplir con esta misión. Versículo 12, San Mateo 17, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Jesús estaba consciente de que tendría problemas, de que lo matarían, el sacrificio que haría, todo lo que le pasaría. Él estaba completamente consciente, porque él junto con su padre escribieron esos 4 cantos de Isaías y él conocía todos los detalles, pero no dio un paso atrás. ¿Por amor a quién? Por amor a usted. Esto no es cuestión de nosotros, es cuestión de cada persona. Cristo murió por cada persona que vive en este planeta. Es un asunto personal. La salvación no es por equipo, no es por familia, no es por iglesia, no es por ciudad, no es por estado, no es por país, no. Es individual. Cristo murió por amor a usted, como si no hubiera nadie más en este mundo. San Mateo capítulo 17, versículo 23 dice Cristo, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se estremecieron en gran manera. ¿Cómo que lo matarán? Recuerde que la expectativa judía, tanto de los apóstoles, los discípulos, como de los judíos, los escribas y los fariseos, era un Mesías que conquistaría Roma y levantaría la nación judía por encima de todas las demás, y como en la época de Salomón, conquistarían todo y serían un reino poderoso. Pero esa no era en realidad esa no era la expectativa bíblica o de Dios. El reino no era de este mundo. Cristo vino a instaurar un reino espiritual, el reino de la gracia, la salvación. Y entonces tenía que morir, tenía que sacrificarse para instaurar ese reino, pagar el precio del pecado. Es bueno, amigo, amiga, hermano, hermana, que tengamos una conciencia clara de qué es lo que está pasando. Y de la única manera que podemos tener esa conciencia bien clara, estudiando la Biblia, entendiendo los pasajes que tienen que ver con Jesús. No pierda tiempo en tantísimas cosas. La vida en este planeta es tan corta que más vale enfocarnos poderosamente en aquello que redunda en salvación y vida eterna. Tome más tiempo para conocer a Jesús, para estudiar a Jesús, siendo que Jesús es la salvación, siendo que Jesús es el Evangelio. Usted podría ignorar cualquier cosa, pero si usted ignoró a Jesús, usted está en serios problemas. En serios problemas. En muy serios problemas. Puede aprender todo lo que usted quiera, pero no ignore a Jesús. No ignore a Jesús. Él es el centro, la clave de todo, el hilo dorado que une toda la Biblia. Que estudié tal cosa, que aprendí tal cosa, sí, y cuéntame de Jesús. Bueno. Qué vergüenza, qué vergüenza. San Mateo capítulo 20, versículo 18 y versículo 28 dice: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Dice, será entregado. Una declaración legal. ¿Y quién fue que lo entregó? Esa es una buena pregunta.
¿Quién fue que lo entregó? ¿Por qué y para qué lo entregaron? ¿Qué hay detrás de esto de que fue entregado? Es un acto legal. La paga del pecado es la muerte. Si Cristo no muere, entonces tenemos problemas con el pecado. Cristo pagó el precio del pecado. Cristo resolvió el problema del pecado. Cristo, por su amor, su sacrificio, nos liberó, nos libertó, pagando el precio del pecado. Cuando leemos la Biblia, encontramos declaraciones bien fuertes acerca de la manera como Jesucristo se sacrificó y cómo el Padre, sabiendo lo que iba a pasar, no dio un paso atrás. El Padre también se mantuvo firme en la decisión de pagar el precio de nuestros pecados. Cuando el apóstol Pedro pronuncia su sermón, nos habla cuando se derrama el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, le dice a la multitud que está allí, dice el Hechos capítulo 2, versículo 22, dice Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, dice Pedro, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Quién lo entregó? Dice Pedro, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Quién lo entregó? El consejo de Dios. ¿Para qué? Para que pagara el precio del pecado. Cristo pagó el precio del pecado, legalmente entregado para cumplir esa misión. De allí la importancia de entender este título, Hijo del Hombre. La Biblia, amigo, amiga, se responde a sí misma. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Entregado. Él lo sabía. El Padre lo sabía. Y entonces no había otra forma de resolver el problema del pecado. San Mateo, capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hombre, humano. ¿Quién puede tocar a Cristo como un ser divino? Pero se hizo hombre, tomó un cuerpo y llegó hasta el sacrificio por amor a usted y por amor a mí. San Mateo capítulo 26, versículo 2, versículo 24 y versículo 45. Oiga lo que dice de Cristo como Hijo del Hombre. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Amigo, amiga, hermano, hermana, piense por un momento de lo que estamos leyendo. Piense por un momento. Quien está hablando no es un profeta, aunque fue profeta, como anunció Moisés en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Profeta como yo te levantará el Señor. Cristo vino a hablar en el nombre de Dios, vino a presentar la palabra de Dios. Pero es más que profeta. Cristo vino siendo quien es,
Emmanuel, Dios con nosotros, se hizo hombre y sabía lo que iba a pasar. El universo entero, creado por Él y sustentado por Él, y ahora se hace hombre para pagar el precio del pecado y arrancar, desarraigar para siempre del universo el pecado y a los pecadores. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Recuerde usted la experiencia del pueblo de Israel en el libro de Éxodo en Egipto, cuando se instauró la Pascua. Aquella noche en que debían sacrificar un cordero y asarlo y comérselo con hierbas amargas. Aquella noche que pasó el ángel destructor y los dinteles de las casas de los israelitas tenía que estar marcado con sangre, la sangre del cordero, para que cuando el ángel destructor pasara, no muriera el primogénito de esa casa. Y así lo hicieron los israelitas y creyeron la fiesta de la Pascua. Pero los egipcios que no creyeron, esa noche todos los primogénitos de Egipto que no creyeron, fallecieron, incluyendo el primogénito del hijo de Faraón. De manera que la Pascua rememoraba o anunciaba a Cristo Jesús como el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo, el Cordero Pascual. Y ahora Cristo está diciendo en sus propias palabras exactamente lo que estamos diciendo. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy el Amnos, yo soy el Arnión, el Cordero que será inmolado. Pero ya ahora Cristo es el Cordero que fue inmolado. Ya no es un Cordero de Dios para pagar el precio del pecado, no. Ya es un Cordero de Dios que pagó el precio del pecado. Ya la transacción se hizo. Cristo ya pagó. Ahora en Cristo podemos alcanzar salvación y vida eterna. Ahora en Cristo somos más que vencedores. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ya el Cordero fue sacrificado. Ya el Cordero murió. Usted no tiene que dudar de si Dios le perdonará o no. Ya Cristo murió. Lo que usted tiene que ponerse bien en claro es que esto no es un relajo de peco y le pido perdón, peco y le pido perdón. Tenga cuidado. Y ellos le han vencido, Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cristo ya fue entregado, Cristo ya fue crucificado, Cristo ya murió. San Mateo capítulo 26, versículo 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ponga cuidado a esta declaración primera que aparece aquí. Ponga mucho cuidado. Dice Jesús, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Jesús sabía todo lo que estaba escrito acerca de él. Jesús sabía todo lo que ocurriría con relación a su propia vida. Jesús obedeció y se sometió a lo que estaba escrito acerca de él. ¿Y qué estaba escrito acerca de él? Cosas espantosas, cosas horribles, cosas dolorosas. Y vuelvo otra vez. Por favor, tome tiempo y entre a la página lavozdelconsolador.org o al canal que tenemos en YouTube, a La Voz del Consolador Oficial, y busque una serie que grabamos en Argentina que se llama Dios escribe canciones. Necesitamos entender eso. Necesitamos comprender esto. Mire, en el cuarto de los cantos
Isaías 52, versículo 13, a Isaías 53, versículo 12, algunos perfiles de lo que pasó con el Señor Jesús. Dice el capítulo 52, versículo 14, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera, dice aquí, de tal manera fue desfigurado su rostro. Dice, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Desfigurado. Desfigurado. Le dieron tanto golpe. Lo golpearon tanto. Le apalearon tan duro la cabeza. Lo golpearon tanto en el cuerpo. Desfigurado de los hombres su parecer. Entregado. Y cuando tenga tiempo, lea el capítulo 53 de Isaías para que tenga una idea de todo lo que pasó a Jesús. Y él lo sabía en detalle. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. ¿Sabía que lo iban a entregar? En la serie que grabamos recientemente, La familia en Cristo, ahí pusimos todas las profecías mesiánicas que anunciaba el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Vaya y vea esa serie y ahí tendrá toda la evidencia bíblica. Aquí decía el Antiguo Testamento, mire aquí el cumplimiento. Aquí decía el Antiguo Testamento, mire cómo se cumplió eso. Cristo lo sabía, pero no dio un paso atrás. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Escrito de él, necesitamos estudiar la Biblia para conocer a Jesús. Ir a la Biblia. Y otra vez quiero volver a enfatizar. Por favor, lea esos 4 libros que le mencioné. Tendrá una panorámica de la vida de Jesús en el libro Deseado de todas las gentes. Y los otros libros, el discurso maestro de Jesucristo, pues tendrá un estudio del Sermón del Monte. Palabras de vida del Gran Maestro, usted tendrá una buena cantidad de parábolas explicadas. Y en el camino a Cristo tendrá un devocional, un libro pequeñito, pero lleno de amor, lleno de principios, lleno de verdades que nos ayudan a entender y conocer más a Jesús y crecer en el conocimiento y la gracia de Él. Pero el deseado de todas las gentes le da un pantallazo, un resumen de toda la vida de Jesús y le conecta con episodios o profecías del Antiguo Testamento. Lea el deseado de todas las gentes. No es un libro para tenerle miedo. Tiene 700 y tantas páginas, tiene 87 capítulos, pero los capítulos son cortos y el contenido es completamente bíblico. Le garantizo en el nombre de Jesucristo que si usted lee ese libro, entonces su mente se iluminará y entenderá mejor y conocerá más a Jesús. Dedique todos los días 15, 20 minutos a leer. Y usted verá cuánto crece y llega un momento que se enamorará del libro y leerá capítulos tras capítulos. Lea ese libro, El deseado de todas las gentes. Algunos estarán preguntando, ¿si dónde lo compro? No tiene que comprarlo. Si quiere comprarlo, bueno, pues vaya a la agencia y cómpralo o pídalo en Amazon o pídalo en IAPA o pídalo en las instituciones de nuestra iglesia que lo venden. Pero si usted pone el deseado toda la gente PDF, ¡pum! Ahí le aparece de una vez, compadre. San Mateo capítulo 26, versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ha llegado la hora. ¿Cuál hora? ¿Cuál hora ha llegado?
Vamos a tomarnos los minutos que nos quedan y vamos a trabajar con esta expresión misteriosa. Ha llegado la hora. Recuerde que en la Biblia, misterio significa una verdad que debe ser dada a conocer o una verdad que debe ser conocida. Misterio significa algo que debe ser revelado. Por eso la Biblia habla de el misterio de Dios, habla del misterio de Cristo, el misterio de la redención. Y cuando leemos algunos libros, por ejemplo, cuando leemos el libro de Romanos, en el capítulo último, Romanos capítulo 16, llama la atención al final del mismo al libro de Romanos las cosas que el apóstol Pablo dice. Dice Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 25 en adelante, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, dice ahora, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Misterio que se da a conocer a través de Cristo. En el capítulo número 3 del libro de Efesios, Pablo dice que el Evangelio es el misterio que se le reveló a él. El Evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Ahora Cristo nos habla de ha llegado la hora. Lo van a entregar y en ese momento Él dice que llegó la hora. Veamos algunos pasajes que nos hablan de esta hora. San Juan capítulo 12, versículo 23. Recuerde, la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se explica a sí misma. Y mientras más la estudiamos y permitimos que ella nos hable, ella misma nos explique, se hace más interesante todo. El Señor Jesús nos dice, San Juan capítulo 12, dice el versículo 23. San Juan 12, 23, dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y Dios habla y dice, yo le he glorificado y le volveré a glorificar. En el capítulo 13, el versículo 1, mire lo que dice Jesús. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La hora había llegado. Capítulo 16, versículo 21, San Juan. San Juan capítulo 16, versículo 21. Dice el verso 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Está haciendo una comparación muy interesante el Señor Jesús, porque Él sabe lo que le viene encima. Capítulo 16, versículo 32. Dice el verso 32, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús sabía lo que le venía. Por eso en el capítulo 17, versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cuál es la hora que ha llegado? Una hora espantosa y terrible que conocían desde antes de la fundación del mundo. La hora más espantosa para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo.
la hora definitiva o definitoria. La hora cuando el Señor Jesús tomaría el pecado de toda la humanidad y se lo echaría encima para matar el pecado en su propio cuerpo. La hora que abriría un abismo entre Jesús y el Padre, un abismo entre Jesús y el cielo, un abismo espantoso, porque el pecado enciende la ira de Dios. Por eso el Señor Jesús es nuestra propiciación. El Señor Jesús pagó el precio del pecado. El Señor Jesús soportó la ira de Dios. Imagine qué espantosa hora. Sí, la hora terrible y espantosa. Pero si usted lo mira bien, la hora de la gloria, la hora de la victoria, la hora del triunfo, la hora donde el pecado dejaría su razón de ser y sería extirpado para siempre. La hora de la destrucción completa y total del pecado y los pecadores. Ha llegado la hora. Dolor, angustia, sufrimiento y muerte, sí, pero también triunfo. Ya el pecado no tiene razón de ser. El pecado no tiene ninguna razón de ser. Cristo ya pagó el precio del pecado. Cristo resolvió el problema del pecado. Bendito sea el nombre de Cristo. Cristo ya venció, Cristo triunfó. Y Él estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. Por eso dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Por eso siempre decía, mi hora no ha llegado. Y tratando de hacerle daño, mi hora no ha llegado, no ha llegado mi hora. Pero cuando llegó la hora y estos diablos, estos demonios le dieron luz verde y entraron, Jesucristo. Amigo, amiga, necesitamos urgentemente estudiar más la Biblia. Urgentemente necesitamos estudiar más la Biblia. Por eso Dios de alguna manera ha puesto en mi corazón la idea de poner todo esto en papel. Que usted no solo lo estudie y lo aprenda, sino que lo comparta con la gente. Sí, usted tiene su Biblia, maravilloso, fantástico. Pero alguien tiene que ayudarlo a organizar los pasajes de la Biblia para que se lo pueda mostrar a la gente. Y es justamente lo que queremos hacer. Poner todo organizar todo de manera que la gente, usted se siente y le explique y le lea la Biblia, y le muestre, mire, este es Jesús. Qué hermoso tener 100 libros en su casa, que nada más vamos volumen 1, 17 capítulos. O los predica, si quiere ser un predicador, o se los lee, si quiere leer y compartir, o bueno, venderlos no. O le saca copias, o los baja en la internet, o sacamos libros y libros y libros, y que la gente ¿qué me importa a mí que la gente se lleve todos los libros? Yo nací ayer y si Cristo no viene, pues me voy después. Pero, ¿qué es lo que usted es dueño? No somos dueños de nada, compadre. Cuando lleguemos al cielo y miremos para atrás, qué vergüenza que pudimos haber hecho más y no hicimos más. En diferentes lugares, diferentes países, he conocido personas que han venido, personas que yo no sabía quiénes eran. Jóvenes, adultos, personas más adultas, hasta niños, han venido y me han dado un abrazo. Y con los bebés con la carita mojada por sus lágrimas, me dan gracias. Y le pregunto que por qué. Y entonces me cuentan. Me tocaba predicar en mi iglesia y mi papá o mi mamá o mi hermana o quien fuere, me bajaron un sermón suyo. Yo lo oí, lo escribí y lo prediqué. Otro viene y me cuenta, yo no predicaba, nunca en mi vida prediqué, pero empecé a copiar los sermones suyos
Y ya 2 semanas de oración, esta conferencia he dado. Y la gente se ha bautizado. Viene otro y me cuenta que no era de la iglesia, vino a una campaña, se bautizó y entonces empezó a estudiar los sermones, escribirlos, copiarlo y predicarlo. Y ahora ya estaba construyendo una iglesia en un solar que tenía y todos le apoyaron. Y ahí nació una nueva iglesia. Llegué a un país en Australia, una ciudad, y vinieron un grupo de profesionales que no son miembros de nuestra iglesia. Vinieron a contarme que tenían 2 años, todos los jueves, reuniéndose para ver un sermón de lo que predicamos. Y entonces el que coordinaba las reuniones, cuando llegaban le daba una copia del sermón que iban a ver en la pantalla. Y mientras el sermón se desarrollaba, ellos tenían una copia del sermón. Iban mirando el contenido por escrito y lo escuchaban. Cuando terminaba, entonces hacían un panel y empezaban a analizar lo que se había dicho. Me dijeron que ya tenían, imagínense, 2 años todos los jueves, creo que a las 8, 7:30 de la noche, 8 de la noche. Y usted veía la montaña de sermones. La dama que los tipeaba, que los transcribía, fuimos a su casa, una familia chilena, una gente muy, muy buena. Nos pasamos con ellos toda una tarde y me enseñó la computadora que compraron donde escriben los sermones. Me enseñó la cantidad de sermones que habían hecho. Me enseñó la carpeta con los sermones. Este material que estamos compartiendo es propiedad de Dios. Todo esto que escribimos es para la gloria de Dios. Todo mundo sabe, desde hace tantos años, en mi país y aquí, que yo no he estado buscando el dinero de nadie, pero sí que la gente se salve. Dios ha sido bueno y no nos ha faltado nada. Y hemos cumplido la misión para la que nos llamó. Que este material caiga en las manos de la gente es un gozo para mí. En la página La Voz del Consolador, en el mundo entero, la gente baja los sermones. Algunos me escriben y me dicen, yo soy de tal sitio y le estoy mandando una copia de la serie tal que le puse abajo un cintillo en el idioma de mi país. Y cuando abro y miro el idioma de su país, son unas letritas medio extrañas, con muchas cositas. ¿Y esto qué será? ¿Qué idioma será este? Y otro, y la gente se entregan al Señor. Unámonos para que más almas se salven. Unámonos. Doy gloria a Dios que veo que tienen una iniciativa de orar y ayunar. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor Jesús lo hacía, lo he hecho toda mi vida y he visto los resultados. Bueno, necesitamos aterrizar. En la próxima entrega empezaremos con el Evangelio según San Marcos. Ya gracias a Dios hemos visto brevemente San Juan, hemos visto a Mateo, nos falta Marcos y Lucas, pero recuerde que estamos detenidos en un versículo de Juan 8:28. Cuando terminemos todo este recorrido con el Hijo del Hombre, entonces necesitamos entrar en Juan 8:58, que nos tomará un tiempo también, porque es que Cristo es tanto. Cristo es tanto. ¿Cómo hemos podido vivir la vida tan vacíos por no conocer a Cristo? Pero ¿cómo se puede? ¿Pero cómo es posible tantas horas usadas en cualquier cosa y desconocer a Cristo? Usted será conforme a lo que tenga en su cabeza. Usted nunca, jamás vivirá por encima de sus pensamientos. Necesita cambiar o ajustar sus creencias para que los pensamientos cambien. Vamos a orar, que el tiempo aquí se acabó, y vamos a orar por los propósitos que estamos orando. Número 1, los amigos y amigas que se mantienen firmes en su decisión de prepararse para el santo bautismo. Estamos orando mucho por ustedes, porque amigo, amiga, es necesario tener el nombre en el libro de la vida. Cristo lo dijo en San Lucas capítulo 10, no se alegren de que los espíritus se os sujetan.
alegraos de que vuestros nombres están escrito en el cielo. Usted necesita tener su nombre en el cielo. Amigo, amiga, haga los arreglos necesarios. No siga viviendo inconscientemente que usted está en pecado. Eso es peligroso. Y eso le puede costar la salvación y la vida eterna. No esperen que Dios haga magia. Él no hace magia. Dios no es mago. Él es Dios. Si usted sabe que tiene que hacer una decisión, hágala, por favor. Es para su propio bien. Hay personas que se aman, pero necesitan hacer los arreglos necesarios en su familia. Hágalo, por favor. Usted sabe a qué me refiero. Haga esos arreglos necesarios para que Dios pueda bendecir ese matrimonio. Oramos por personas que queremos y apreciamos mucho en cualquier lugar del mundo. Y cuán feliz me siento cuando me llaman y me dicen, pastor, ya está resuelta la situación. Ya lo hicimos, ya nos bautizamos. Bendito sea Dios. Número 1, amigo, amiga, si mantiene firme su decisión de prepararse para el bautismo, levante la mano conmigo. Número 2, amigo y amiga, hermanos y hermanas, si nos mantenemos firmes en ser parte de esos 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador, levante la mano conmigo. La voz del Consolador. El Consolador es Jesucristo. Pero nosotros anunciamos el Evangelio. Es la misión de Dios que Cristo cumplió en la tierra, que el Espíritu Santo continúa y ahora a través de nosotros sigue la voz del Consolador, la voz del Espíritu llevando el Evangelio a toda la gente. Qué lindo es ser mensajero o mensajera del cielo para llevar este Evangelio a cada rincón de la tierra. Agradezco esa iniciativa que han tenido de orar y ayunar para que el Señor haga una realidad de esta experiencia de los 10,000 colaboradores y predicadores. Qué lindo sería que cada uno de esos 10,000 colaboradores y predicadores tuviera a la mano suficientes manuales con suficientes sermones de la vida de Jesús para sentarse con su Biblia, repasar los sermones, editar, cortar, quitar, arreglar y empatar y entonces salir a enseñarle a otro. La gente vive una vida muy aprisa, muy acelerada. No tiene tiempo para andar buscando 10, 15, 20, 30 libros para investigar, pero ya tiene allí por lo menos un resumen de la Biblia, con la Biblia y por la Biblia. Imagínense que en lugar de una golondrina que esté hablando, seamos 10,000 golondrinas predicando y después 100,000. Anime a alguien para que también investigue, para que también escuche los sermones, para que también se prepare. No tiene idea cuántas páginas hemos usado solo con los bosquejos. Y luego, quién sabe si tendremos que hacer un resumen o qué sé yo, algún tipo de manual con los bosquejos, pero los bosquejos no le van a decir mucho. Los libros sí, porque tienen las explicaciones. Los bosquejos no tienen explicaciones. Solamente tienen el cuadro donde están los pasajes y las diferentes divisiones o secciones. El resto es parte de todo lo que he vivido por tantos años, estudiando, investigándose, averiguando. Número 3, seguiremos orando por todos los que nos apoyaron en la preparación del libro y todo lo que nos están apoyando para que este libro sea una realidad para todo el mundo. Y número 4, seguiremos orando cada hora del día por los que nos han pedido oraciones por sus enfermedades o problemas personales. Pueden estar muy conscientes que estamos orando por cada uno de ustedes. Y también oramos cada hora del día por los amigos y amigas, las personas que han sido atacadas por esta pandemia. Que Dios tenga misericordia. Nuestra mayor énfasis es que Dios les salve, que se arrepientan, que se entreguen a Dios, que le crean a Jesús, que lo reciban. Porque aunque mueran, si mueren, no morirán para siempre. Y también le pedimos a Dios que sea su voluntad, por su gracia, su amor, su bondad, su clemencia, su misericordia, que le dé la salvación y le dé la vida. Y que el Espíritu le cambie su corazón y su mente y tomen tiempo para predicar el Evangelio. Amigos, amigas, hermanos y hermanas, esto es tiempo de dar testimonio.
No es quien tenga la razón. ¿Qué importa la razón? Lo que importa es Cristo. Que la gente conozca a Jesús. Que la gente lo pueda ver en la vida suya. Como Noé y su familia, decíamos en el tema anterior, que demos el testimonio. No para condenar al mundo, no, pero para dar el testimonio de que nuestro Dios es real, de que nuestro Dios es fiel, de que nuestro Dios nos ama, está interesado en nosotros y como ha hecho en nuestra vida, quiere hacer en la vida de los demás. Eso es lo que predica, ese es el testimonio. Levantemos la mano y oremos a Dios y agradezcamos por su presencia, su amor, su bondad y su misericordia. Y alabemos el nombre de Dios. Y como dice Efesios capítulo 5, versículo 20, dad gracias a Dios por todo. Agradezca a Dios por todo. Y agradézcalo en el nombre de Jesucristo. Dad gracias a Dios por todo en el nombre de Jesucristo. Oramos. Querido Padre Celestial, levantamos la mano dando gracias a Dios por todo. En el nombre de Jesucristo. Padre amado, queremos darle gracias por los amigos y amigas que se mantienen firmes en entregarse a Cristo y prepararse para el santo bautismo. Le damos gracias por todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que han tomado la decisión de ser parte de los 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador. Padre, a los que no sepan, que vayan a la página lavozdelconsolador.org para registrarse. Padre, agradecemos también por los hermanos y hermanas que se han mantenido firmes y fieles en orar e interceder en favor de esa lista de personas que lo han pedido y de esos amigos y amigas, hermanos y hermanas que han sido afectados por el coronavirus, han sido afectados por esta pandemia y han pedido oración. Inspírenos, Dios, a presentarnos delante de usted en favor de estas personas. Pedimos su bendición abundante, Señor, sobre cada uno de los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos han ayudado en la preparación de este libro, primer volumen de la serie La Familia en Cristo. Que muy pronto todos y todas tengan su copia en las manos y haya que hacer más y más copias. Pero Dios, que no sea un volumen, sino todos los volúmenes que salgan a la luz y que por millones se repartan por el mundo y luego sean traducidos a diferentes idiomas para que Cristo sea levantado y dado a conocer en toda la tierra. Señor, gracias, porque usted es bueno y para siempre son sus misericordias. Nosotros hoy le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Dueño, nuestro Salvador. Nosotros nos reconocemos como sus hijos. Nos entregamos a usted y Padre querido, Santo Dios, nosotros queremos bendecir su nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo.